Clase número 22. Introducción a álgebra lineal. ¿De acuerdo? Entonces, en este parcial vamos a estudiar qué es el campo del álgebra lineal y en qué consiste. Hablaremos de matrices, de vectores, de multiplicaciones de matrices, de matriz aumentada, matriz de coeficientes y específicamente aprenderemos a denotar o construir una matriz, ¿no? Y cómo operar desde ello. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, esto parte desde la primera definición. Vamos a recapitular un poco lo que sabemos. Nosotros sabemos que una igualdad, o una ecuación más bien, es meramente una igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una ecuación es meramente una igualdad, significa que tenemos que encontrar, o nuestro objetivo es encontrar un número real B que satisface la igualdad, ¿no? Entonces, básicamente, esto fue lo que estábamos haciendo. ¿Y qué era lo que hacíamos? Bueno, teníamos ecuaciones del siguiente estilo. Vamos a suponer que teníamos AX más BY es igual a C. ¿Se dan cuenta que esta es una ecuación de primer grado? Entonces, nosotros sabemos resolver estas ecuaciones. ¿Y qué pasó cuando nosotros teníamos dos ecuaciones? Bueno, si nosotros teníamos dos ecuaciones como AX más BY, nosotros las enumerábamos y decíamos que esta era la ecuación 1, EQ1, y esta era la ecuación 2, ¿no? Entonces, nosotros en los parciales anteriores aprendimos que podemos resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las incógnitas son X y Y, porque recuerden que A, B y C son coeficientes, ¿de acuerdo? Lo voy a anotar por aquí, ¿no? Entonces, A, B, C son coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces, de esto trató nuestro estudio de el parcial anterior, resolver estos sistemas. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo más ecuaciones? Es decir, en vez de tener una y dos, yo tengo tres, o cuatro, o cinco. Pues la tarea se vuelve algo muy complicado por el simple hecho de lo siguiente. ¿Y cuál sería ese hecho? Bueno, vamos a observar lo siguiente. ¿Cómo puedo diferenciar que este es el A de la ecuación 1? O que este es el A de la ecuación 2. Se dan cuenta que en notación, hablando en términos de notación, esta notación pues puede llegar a confundirnos. Es decir, yo voy a estar trabajando con esta ecuación y voy a pensar que es de la ecuación 1 o viceversa. O este C y que este sea de la ecuación 2. Por lo tanto, una de las primeras partes que soluciona o para la que es útil el álgebra lineal es para identificar y realizar de otra forma o con otra notación estas ecuaciones, es decir, escribir en otra forma estas ecuaciones mediante notación. Entonces, ahora vamos a argumentar lo siguiente. Vamos a escribirlo de la siguiente manera, identificando que este es A1 de la ecuación 1, A2 de la ecuación 2, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, aquí vamos a tener A1, que va a ser de la ecuación 1. Y vamos a hacer otra notación o otra observación, ¿no? ¿Qué posición del coeficiente es este, el A? ¿Se dan cuenta? Es la primera. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. El coeficiente A va a ser de la ecuación 1 y de la posición 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner A11, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, A11 va a ser lo siguiente, A1 de la ecuación 1 y otro 1 de la posición, ¿no? Ahí está. Entonces va a ser A1 de la ecuación 1, A1 de la posición 1, más, voy a llamarle A1, 1 es de la ecuación 1. ¿Qué coeficiente es este? ¿Qué posición ocupa? Es la segunda, entonces le voy a poner 2. Entonces va a ser A1, 2, Y.
es igual a B1, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la nueva notación que vamos a utilizar. De esta forma es como funciona el álgebra lineal. No es meramente que notación de las posiciones donde se encuentran cada uno de los coeficientes y a qué ecuación pertenecen. Memorícense eso y anótenlo, por favor, porque si no se van a confundir. Vamos con la ecuación 2. Ahora, la ecuación 2, yo voy a tener a... ¿Qué ecuación es? Es la ecuación 2, entonces aquí pongo 2. Es la ecuación 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué posición del coeficiente ocupa? Es la posición 1. Entonces aquí va a ser A21X más BY, pero en este caso, ¿cuál es el coeficiente B? Pues este es de la ecuación 2, B pertenece a la ecuación 2, ahí está. ¿Y qué lugar ocupa? Ocupa el lugar 2, es decir, es el coeficiente 2. Ahí está. Y es la variable en cuestión y esto es igual a B2, ¿de acuerdo? Entonces, observen lo siguiente. ¿Cómo ha quedado identificado nuestro sistema de ecuaciones? Muy bien. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones ahora se escribe de esta forma. Y no de la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, observe cómo es más sencillo identificar cada uno de los coeficientes, a qué ecuación pertenece y cuál es. Es decir, A11 es este, A12 es este, B1 es este, es decir, es el número real B que da solución, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que es básicamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo ahora es cambiar nuestra notación anterior a la nueva, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la notación que vamos a utilizar a partir de ahora. Entonces, nuevamente, si yo quiero saber, ¿cuál es este coeficiente? Este es A22, es decir, es el coeficiente de la ecuación 2 en la posición 2. Me voy a la ecuación 2 y esta es la ecuación 2 y el coeficiente 2 aquí está. Entonces, A22 es B, ¿de acuerdo? Entonces, nótese cómo funciona esto. Es básicamente lo mismo, pero con otra notación. Entonces, una vez que establecimos eso, tenemos que considerar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas x, y. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que acabo de escribir? Entonces, de esta forma es como ahora vamos a denotar los sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros aprendimos distintas cosas a lo largo de este curso. Aprendimos que algunas ecuaciones pueden tener una solución única. ¿Y qué significa que tengan una solución única? Bueno, pues que estas dos ecuaciones, aquí está la ecuación 1 y acá está la ecuación 2, únicamente se intersectan en un punto. Entonces, ese punto es la solución que da el sistema, ¿no? Entonces, este punto donde se intersectan es la solución del sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en nuestras ecuaciones no se intersectan? Pues cuando no se intersectan, esto significa que las rectas son paralelas, que únicamente difieren por una constante aditiva o algún número real, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos decir que estas rectas nunca se van a intersectar, ni siquiera en el infinito. Por lo tanto, no hay solución. También aprendimos otra cosa, que podían tener un número infinito de soluciones. ¿Y qué significaba eso? Se dan cuenta que si yo tengo las mismas rectas, es decir, si yo grafico las dos rectas y son las mismas, pues esta gráfica va a ser lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que sea lo mismo, que en cualquier punto definido de los números reales, estas ecuaciones se tocan, es decir, una está sobre la otra, como se aprecia aquí. Aquí están las dos, pero como es la misma, pues se dice que este sistema de ecuaciones tiene un número infinito de soluciones. Entonces, de esta manera es como estábamos trabajando en el parcial anterior. Entonces, una vez descrita la notación y cómo se pueden encontrar las soluciones, pasamos a lo siguiente.
Supongamos que tenemos el siguiente sistema. Este es el sistema de la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que es lo primero que siempre tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es llamar a las ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 1 y abajo vamos a tener la ecuación 2, ¿de acuerdo? Entonces, observe que este es un sistema de los clásicos que hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, enumeramos las ecuaciones. Entonces, si estos sistemas se intersectan en algún punto, van a tener una solución. En este caso, la solución es 3,1. Es decir, x es igual a 1, a 3, y y es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que en esta parte del plano cartesiano, estas coordenadas definen un vector. Entonces, vamos a ir introduciendo este análisis de álgebra lineal con nuevos conceptos, ¿no? Entonces, ahora, este par ordenado, el par ordenado que da solución al sistema, es un vector, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es un vector? Porque ustedes recordarán de sus clases de física en preparatoria que un vector me define la posición exacta de algún punto en el plano cartesiano. En este caso es 3,1. Entonces hay 1, 2, 3 en X y en Y es 1. Es decir, aquí es un punto. ¿Y qué será ese vector? Bueno, vamos a dibujarlo. Ese vector va desde el origen a el punto, ¿de acuerdo? Entonces, obsérvese cómo el álgebra lineal, vamos a ponerlo en otro color, observe cómo el álgebra lineal me ayuda a entender mejor cómo son las soluciones de las ecuaciones. Es decir, que yo puedo pintar vectores, ya sea a los puntos donde son solución. Supongamos que se intersectan acá. Acá sería 1, 2, 3, 4. 4 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Entonces, el par ordenado sería 4,4. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un vector. ¿Y cuáles son sus componentes? Pues, en este caso, que da la solución, es 3,1, ¿no? Entonces, nada más. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Álgebra lineal son arreglos. ¿Arreglos de qué? De elementos. Es decir, de ecuaciones, de coeficientes o vectores, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve. Para ordenar y trabajar de una manera más sencilla las ecuaciones. El álgebra nos sirve para organizar, vamos a dejarlo así, organizar mejor, ya sea un sistema de ecuaciones números y arreglos, ¿no? Ahorita vamos a ver que tiene más sentido hablar de arreglos para el álgebra lineal, ¿no? Entonces, una vez que entendimos qué son las soluciones, pues vamos a anotar el sistema. El sistema de ecuaciones es este. El sistema de ecuaciones es 5x más 3y es igual a 18. Y la segunda ecuación es 2x menos 3y es igual a 3. Entonces, yo ya tengo la notación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo pasar de la notación anterior a la del álgebra lineal? Pues bueno, nosotros ya sabemos algo, que esto es básicamente lo mismo que esto. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es identificar quiénes son estos componentes, ¿de acuerdo? Entonces, identificamos los coeficientes. Se dan cuenta que aquí está X, aquí está Y
¿de acuerdo? Y aquí está B1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a identificar los coeficientes. ¿Quién será A11? Bueno, A1 me dice entonces que tengo que fijarme en la ecuación 1, me pongo en la ecuación 1 y me dice que es el coeficiente 1. Entonces, A11 es 5, ¿de acuerdo? ¿Quién será A12? Bueno, es en la ecuación 1 el coeficiente 2, entonces 3. Entonces, A12 es igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Vamos a identificar quién es B1. Bueno, B1 es el número real B. Entonces, B1 es igual a 18, ¿de acuerdo? Entonces, nótese cómo hemos identificado cada uno de los coeficientes de este sistema, ¿no? Entonces, ahí están. ¿Qué significa cada uno? Vámonos con el siguiente. Me dice quién es A21. A21 me dice que me sitúe en la ecuación 2, y el coeficiente 1. Entonces, A21, ¿quién será? Bueno, en este caso, A21 es 2, ¿de acuerdo? ¿Quién es A22? A22 pues, es el segundo coeficiente de la ecuación 2. Entonces, menos 3, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Y quién es el número real B2? Pues en este caso es 3, ¿no? Entonces, observan que lo único que he hecho aquí es básicamente identificar los coeficientes del sistema de ecuaciones. Entonces, ahora se dan cuenta, ¿qué pasa si yo los sustituyo estos valores aquí? Pues si sustituyo estos valores, vamos a hacerlo. Recuerden que las variables nunca cambian. Entonces, ¿quién es A11X? Vamos a hacerlo todo completo. Ahí está, la ecuación 1 me dice que es A11X. A11 es 5, entonces esto es 5X. A12Y, A12Y es 3 más 3Y. B1, ¿quién es? Esto es igual a 18, ¿no? Vamos con la ecuación número 2. Y la ecuación número 2 me dice que ponga A21. A21 es 2X más A22 en Y. Entonces, A22 es menos 3. Sería menos 3Y es igual a B2. Entonces, B2, ¿quién es? Pues es 3. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es lo mismo? Esta nada más lo único que ha cambiado es la notación. No obstante, significan lo mismo. Posteriormente veremos por qué este sistema es útil. De hecho, ustedes pueden observar algo, que de esta forma, esta es una columna y un renglón. Entonces, en el álgebra lineal se trabaja con columnas y renglones, ¿de acuerdo? Entonces, en el álgebra lineal se trabaja con renglones y columnas. De hecho, pueden observar algo de lo siguiente. Excel es como si fuera una matriz gigante. Obsérvese. Vamos a ver hasta dónde llega Excel. Excel llega hasta la combinación XFD. Aproximadamente serán como unas 20,000 celdas, ¿no? Imagino, de filas, perdón, de renglones. Obsérvese que estos son los renglones, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaría con las columnas? Entonces, con las columnas se dan cuenta que es una cantidad enorme. Entonces, se dan cuenta que aquí está definido una matriz, está definida esa notación, pero vamos a hacer la siguiente comparativa. Nuestra notación es la siguiente, es A11, A12, y la siguiente que sea A1, A23, A21, perdón, A22, ¿no? Entonces observen que esta es nuestra notación. ¿Y la de Excel cuál es? Pues la de Excel es esta. Lo voy a poner aquí abajito. XET, XET 33. ¿De acuerdo? El siguiente es XEU, XEU
33. ¿Se dan cuenta cómo es la misma notación? Excel es una matriz gigante, por eso es tan importante o ha tenido mucho éxito como uso de software estadístico o de solución numérica, ¿no? De análisis numérico. Entonces, vamos con el siguiente, es XET, y ahora es 34, estoy en la fila 34. Nótese cómo es la misma notación, ahora la siguiente es XEU, y ahora estoy en la fila 34, ¿no? Observe cómo mi notación y la de Excel es la misma. Bueno, es equivalente, no es la misma. Significan lo mismo, pero es equivalente, ¿no? Entonces, de esta manera es como funciona esta notación, ¿no? Vamos a regresar. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, ¿cómo pasamos de un sistema de ecuaciones a una matriz hablando en términos de su notación, ¿de acuerdo? Entonces, de un sistema de ecuaciones, ¿cuál es nuestro sistema de ecuaciones? Este mero es nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a copiarlo y llevárnoslo hacia acá. Entonces, este sistema de ecuaciones es lo que yo sé, lo que yo conozco. Entonces, ¿cómo lo pasaría a una matriz? Bueno, lo pasaría a una matriz con esta notación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues, si yo lo quiero pasar a una matriz, esta, si lo quiero escribir de esta forma, se le llama matriz aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una matriz aumentada. Ahorita veremos un poquito más sus definiciones. Ahora quiero que quede claro cómo realizarlo, ¿no? Entonces, obsérvense cómo lo voy a pasar a una matriz. Paso una matriz indizando. Esta es una técnica de indizar, de notación. Y ahora, ¿cómo se va a ver una matriz? ¿Se dan cuenta? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a únicamente poner los coeficientes y las variables aparte, y esto lo voy a igualar a b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, vamos a insertar una ecuación. Y en esta ecuación yo voy a tener lo siguiente. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? ¿Se dan cuenta que están 4 espacios? Esta es una matriz aumentada. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo paso de este sistema a una matriz? Bueno, van a ver que es lo mismo. Entonces, aquí voy a tener, ¿quién es como ahorita decíamos aquí en Excel, quién es A11? Vamos a ponerlo aquí. A11 es el primer elemento. A12 es el segundo elemento. A21 es el tercer elemento. Y A22 es el cuarto elemento, ¿no? Entonces, a partir de este momento, los coeficientes, ojo, estos coeficientes son los elementos de una matriz. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos de una matriz, ¿quiénes serán? Bueno, pues los elementos son los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo son los coeficientes? Bueno, pues vamos a hacerlos de la siguiente manera. Este es la matriz que tengo que sustituir, ¿no? Tengo que sustituir estos elementos aquí. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién es A11? Pues A11 es 5. Entonces, vamos a sustituirlo aquí. A11 es 5. ¿Quién es A12? A12 es 3. ¿Quién es A21? Es 2. Disculpen. A veces es un poco complicado manipular aquí ecuaciones, ¿no? Entonces este es 2. ¿Y quién es A22? A22 es menos 3, ¿no?
este es menos 3. Entonces, observe cómo tengo los números descritos en una matriz, ¿no? Más adelante veremos qué es esta matriz. Entonces, esta matriz, ¿a qué es igual? Bueno, esta matriz hay distintas notaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras notaciones y vamos a hacer una primordial, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la primera ecuación? La primera ecuación es igual a 18, ¿de acuerdo? Que ponemos una diagonal aquí, o una vertical, más bien una vertical, o pueden ser puntos así como son punteados, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Ya no me permite editarlo nuevamente. Ahorita lo solucionamos, ¿de acuerdo? Vamos a insertar otra ecuación. Que aquí estoy. Entonces, esto es lo que teníamos. Y vamos a, esto es igual a 18. Ok. Esto es igual a 18. Ya no me permitió igualarlo. Ok, vamos a insertar otros, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, esto es lo que se conoce como matriz aumentada, ¿no? ¿Quién es B1? B1 es 18, ¿no? Ahí va 18. Y posteriormente, ¿qué tengo abajo? Es 3, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que se conoce como matriz aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, observe que es básicamente lo que yo tengo aquí. Es 5, aquí sería 5x, aquí sería 3y, es igual a 18. Ahora esta vertical significa igual, ¿no? Aquí no lo pude hacer, pero hay otras notaciones. Hay una notación que es la que usan en los textos, que tienen una barra vertical aquí, punteada, ¿no? Ahí estaría. Entonces, puede ser punteada, y esa sería la matriz aumentada del sistema. ¿Qué quiere decir con aumentada? Pues que meramente es la misma ecuación. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Esto y esto es lo mismo. Únicamente estoy quitando las variables. Porque yo ya sé de antemano que este sistema de ecuaciones depende de la variable x y de la variable y. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que no es tan complicado. Vamos a analizar un poco más de estas circunstancias, ¿no? Entonces vamos a pausar esta clase, la clase número 22, parte 1. Y vamos a continuar en la parte número 2 con algunos aspectos más generales de lo que es una matriz.